Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este video vamos a desarrollar este ejercicio de física en el cual nos están pidiendo a qué distancia del extremo A se encuentra su centro de gravedad. Sabiendo que esta barra es 100 newtons y 7 metros de longitud se mantiene horizontal sujetada por dos cuerdas que forman con las paredes verticales ángulos de 37 grados y 45 grados. Lo primero que vamos a hacer es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre esta barra. Ahora, si me están pidiendo a qué distancia del extremo A se encuentra su centro de gravedad, eso nos indica que esta barra no es una barra homogénea, ¿correcto? Muy bien, vamos a encontrar la cantidad de fuerzas que actúan sobre esta barra. Para eso tenemos que contar los puntos en contacto y sumarle uno. En el extremo A, la barra está en contacto con la cuerda, al igual que en el extremo B, la barra está en contacto con otra cuerda. Hasta ahí vamos dos puntos en contacto, le sumamos uno, en total tenemos que dibujar tres fuerzas. Son tres fuerzas que actúan sobre esta barra. De las tres fuerzas que nosotros debemos de dibujar, no podemos comenzar dibujando la fuerza de gravedad, ya que no es una barra homogénea. No sabemos dónde se encuentra su centro de gravedad para poder dibujar la fuerza de gravedad. Entonces, convenientemente vamos a dibujar primero la tensión de la cuerda en el extremo A. Muy bien, vamos a dibujar entonces fuerza de tensión en la cuerda del extremo A. Recuerda que la fuerza de tensión se dibuja como si estuviese saliendo del cuerpo. Vamos a aprovechar que tenemos la reglita para dibujar la línea de acción de esta fuerza de tensión en el extremo A. Dibujamos entonces la línea de acción de esta fuerza de tensión. Hasta ahí será suficiente. Como te decía, la fuerza de tensión siempre se dibuja como si estuviese saliendo del cuerpo. Y a esta fuerza de tensión le vamos a llamar tensión en el extremo A. Muy bien, de igual manera vamos a dibujar la fuerza de tensión en la cuerda del extremo B. Nuevamente recordamos que la fuerza de tensión se dibuja como si estuviese saliendo del cuerpo. Y como tenemos la reglita, vamos a aprovechar en dibujar la línea de acción de esta fuerza de tensión en la cuerda del extremo B. Dibujamos entonces la línea de acción de esta fuerza de tensión. Hasta ahí será suficiente. Como te decía, la fuerza de tensión siempre se dibuja como si estuviese saliendo del cuerpo. Muy bien, ahora solo nos faltaría dibujar la fuerza de gravedad, pero como te había indicado, esta barra no es una barra homogénea, no sabemos dónde se encuentra su centro de gravedad, pero lo que sí sabemos es que si nosotros tenemos que dibujar tres fuerzas y ya tenemos dos fuerzas dibujadas y estas dos fuerzas no son paralelas, estas dos fuerzas concurren en un punto, se llega a la conclusión de que la tercera fuerza que falta dibujar también debe de concurrir en el punto donde ya están concurriendo las dos otras fuerzas. Entonces, utilizando la reglita nos damos cuenta que aproximadamente el centro de gravedad de esta barra, que no es homogénea, se debe de encontrar aquí, ya que si nosotros dibujamos la fuerza de gravedad que es vertical hacia abajo, su línea de acción de esta fuerza de gravedad debe de coincidir con el punto donde ya están coincidiendo o concurriendo las otras dos fuerzas. Entonces aproximadamente ya estamos calculando el punto donde se encuentra el centro de gravedad de esta barra. Vamos a aprovechar en dibujar la línea de acción de la fuerza de gravedad. Y nos damos cuenta que efectivamente las tres fuerzas que actúan sobre esta barra concurren en un mismo punto. Tenemos que recordar que la fuerza de gravedad siempre es vertical hacia abajo. Vamos a aprovechar en colocar el valor de esta fuerza de gravedad que se conoce, ya que esta barra es de 100 newtons. Colocamos entonces la fuerza de gravedad de esta barra, 100 newtons. Y nos damos cuenta que tenemos una vertical
y tenemos a la barra que está en posición horizontal, vertical y horizontal siempre forman 90 grados. Colocamos entonces que este ángulo es 90 grados. Muy bien, ahora vamos a aprovechar la parte geométrica del gráfico que tenemos como dato. Si nos damos cuenta, tenemos aquí dos verticales. Estas dos verticales van a ser paralelas y vamos a poder formar entonces la Z, que es muy usual ver en rectas paralelas. Ahí está, si te das cuenta, hemos sombreado la Z que aparece en el gráfico. De esa manera nosotros nos damos cuenta que este ángulo es conocido. Este ángulo también debe de ser phi por rectas paralelas, ¿correcto? Entonces vamos a colocar que este ángulo se conoce y es phi. Pero nosotros tenemos como dato que el ángulo phi es 45 grados, entonces colocamos que este ángulo es 45 grados. Muy bien, gracias a las rectas paralelas nos estamos dando cuenta que este ángulo es 45 grados. Nuevamente observamos dos verticales, esas dos verticales son paralelas y vamos a encontrar nuevamente la Z, que es muy usual ver en rectas paralelas. Vamos a sombrear la Z que se forma con estas dos rectas paralelas. Muy bien, ahí tenemos sombreado la Z y gracias a las rectas paralelas nos damos cuenta que este ángulo se conoce, este ángulo es θ, pero por suerte nosotros tenemos como dato el valor de θ. Θ en el problema es igual a 37 grados. Colocamos entonces que este ángulo es 37 grados. Muy bien, colocamos entonces que este ángulo es 37 grados. Vamos a seguir aprovechando la parte geométrica del gráfico y en el triángulo que voy a sombrear de color amarillo, en este triángulo nos damos cuenta que este ángulo se puede conocer. Ese ángulo debe de ser 53 grados, ya que 53 más 90 más 37 garantizan el 180 en este triángulo. Y también nos damos cuenta que este triángulo es un triángulo rectángulo notable, quiere decir que sus lados guardan cierta relación. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el triángulo notable de 37 y 53 a 37 grados se le opone un 3 por algo, vamos a utilizar 3L, y a 53 grados se le opone un 4 por ese mismo algo, o sea 4L. Y si queremos completar todo este triángulo notable, la hipotenusa es 5 por ese mismo algo, o sea 5L. Siempre que vamos a utilizar el triángulo notable de 37 y 53, sus lados guardan esas relaciones. De igual manera, en el triángulo que vamos a sombrear de color celeste, vamos a aprovechar su parte geométrica. Muy bien, en este triángulo nos damos cuenta que este ángulo es 90 grados y que este ángulo también se puede conocer. Este ángulo es 45 grados. De esa manera garantizamos el 180 en este triángulo rectángulo, y también nos damos cuenta que este triángulo rectángulo es un triángulo rectángulo notable, el triángulo notable de 45 grados. Este triángulo notable de 45 grados tiene la particularidad de que sus catetos tienen la misma medida. Quiere decir que si este cateto mide 4L, este otro cateto también debe de medir 4L. Podemos completar entonces que este cateto mide 4L. Y de igual manera, si nosotros queremos calcular la hipotenusa en este triángulo rectángulo notable, la hipotenusa se calcula utilizando la medida de un cateto multiplicándolo por raíz de 2. Quiere decir que la hipotenusa tendría un valor de 4L raíz de 2. Obviamente se puede arreglar ese producto colocando 4 raíz de 2L. Cualquiera de estas dos notaciones son válidas. Pero en este ejercicio nosotros no vamos a utilizar las hipotenusas de estos dos triángulos rectángulos. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es utilizar el dato de la medida de la longitud de esta barra. Nosotros tenemos como dato que la longitud de la barra es 7 metros. Colocamos entonces la longitud de la barra, que es 7 metros. Muy bien, nos damos cuenta que si sumamos 3L más 4L vamos a obtener la longitud de la barra, que es 7 metros. Entonces del gráfico nos damos cuenta que 3L más 4L es igual a 7 metros.
Bueno, 3L más 4L es 7L y esto es igual a 7 metros. Si el 7 que está multiplicando pasa al otro lado de la igualdad, pasará dividiendo, encontramos que L será igual a 1 metro. Por lo tanto, a nosotros nos están pidiendo a qué distancia del extremo A se encuentra el centro de gravedad. El centro de gravedad se encuentra aquí, ¿correcto? Y si a nosotros nos están pidiendo a qué distancia del extremo A se encuentra el centro de gravedad, dicha distancia será igual a 3L. Pero nosotros ya hemos calculado el valor de L, decimos por lo tanto que dicha distancia es 3L, o sea 3 por 1 metro. 3 por 1 metro es 3 metros. Entonces la distancia del extremo A al centro de gravedad de la barra es igual a 3 metros. Marcamos la clave D. Muy bien muchachos, muchas gracias por su atención.